Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, hoy por lo menos el clima nos acompaña, está bastante menos frío, podemos decir que está agradable, después de tanto tiempo, un mes y medio más o menos que veníamos sufriendo frío tras frío, pero hoy podemos estar más cómodos en la casa de Dios. Y bueno, ya que estamos cómodos, podemos escuchar tranquilamente la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos capture nuestra mente para que podamos sacar provecho de esta palabra. Y la palabra que vamos a tocar es en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7, 8 y 9. Amén. Vamos a tocar estos versículos. Capítulo 12, versos 7 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, hasta acá vamos a tocar y vemos cómo Pablo reiteradas veces le pidió que le saque el aguijón o que le quite el aguijón de su carne. Y este aguijón representa el pecado, porque si lo encontramos en 1 Corintios 15, 56, dice así: el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces representa los pecados que luchan en nuestra mente, que nos traen conflicto. La palabra dice que de generación en generación vamos a batallar contra Amalek, dice así la palabra. Entonces vemos que tenemos muchos conflictos cada día y muchas veces, le vamos pidiendo y vamos sintiendo otra vez la opresión, la carga, cómo batalla Satanás en nuestra mente y cómo trae cansancio en sí. Trae cansancio en sí, trae la opresión, trae el descontento, y nosotros le pedimos en oración. Y decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pasan estos pecados? Pero en realidad no es que nos pasan, no es que el Señor no tiene poder para destruirlo, sino que ese conflicto en nuestra mente se va relevando día en día. Como tropa de relevo, vemos que, como dice, la vida es una brega, es una batalla, y tenemos que luchar constantemente nuestro pensamiento para que no perdamos la confianza en la palabra, para que no perdamos nuestra fe, para que el Señor pueda orar. Y vemos que dice: bástate mi gracia, que te baste mi poder. Eso le está diciendo, para que puedas soportarlo. O sea, con el poder del Señor vamos a poder soportar la lucha, vamos a poder soportar las pruebas. ¿Y cuál es el poder del Señor? Nos preguntamos. Es sentir su presencia, es sentir la fe, es sentir el gozo, es sentir la paz, la tranquilidad. Todos los frutos del Espíritu son la presencia de Dios, y es lo que nos va a mantener fuerte en el camino para que podamos soportar en diferentes luchas, en diferentes pruebas, y por lo tanto eso va perfeccionando nuestra fe. Por eso dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de los conflictos, en medio de las pruebas, ahí se va perfeccionando esa fe. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando sentimos la debilidad, clamamos al Señor, entonces le pedimos esa confianza, esa fe para poder soportar la prueba, fe, confianza en su palabra para que podamos soportar, y entonces ahí se va acrecentando esa fe. Vamos pasando prueba, vamos pasando lucha, entonces quiere decir que nuestra fe a cada prueba va a salir más fuerte. Después de cada experiencia va a salir más fortalecida. Amén. Entonces esto me llevaba a Job, libro de Job, libro de Job, en portugués Job, 16:1. 16:1. Y vamos a ver algo muy interesante que todos
En un momento nos quejamos, nos desalentamos, nos preguntamos, como se preguntó Job, que dice que era varón justo, pero en un momento lo entregó a prueba al Señor y vemos que empezó a quejarse, empezó a contender, empezó a enojarse con el Señor, como todos nosotros nos quejamos en algún momento, nos desalentamos. Toma ese espíritu de abandono, el querer desistir del camino, el ya no querer pedir perdón, el no creer en la palabra, el desalentarse, el decir por qué. Pero la palabra misma nos va a ir dando luz para entender que así actúa el poder de Dios. Eso siempre lo leemos en Corintios, cuando dice en el 1.6, la cual opera en el sufrir, dice en 2 Corintios 1.6. Entonces, vemos que el poder de Dios, mediante sufrimiento, va operando. Entonces, vamos siendo consolados a través de pasar distintos conflictos. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando pasamos el dolor, ahí vamos a clamar al Señor y el Señor nos va a dar su consuelo o la salida. Ese es el plan de Dios y básicamente esto lo hemos tocado en la semana a través del estudio de Primera de Timoteo en el capítulo 1 y iban aclarando todas las cosas, que va a operar siempre en el sufrir, que estamos puestos para esto, que vamos a pasar prueba. Y dice acá la palabra 16:1 de Job, dice así la palabra: respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como esta, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Vemos en esta parte, como dice, consoladores molestos, porque muchas veces he oído cosas como esta. Y vemos que en medio de nuestro conflicto hay queja, ¿no? Y por ahí viene un hermano y te da a través de la palabra, te dice: no, pero tenés que tomar la cruz, vos te tenés que humillar, tenés que confesar tu pecado, tenés que pedir perdón, nomás seguir adelante. Entonces muchas veces en el medio, hermano, del dolor, del conflicto, del malestar, muchas veces te vienen y te dicen cosas como esta, que prácticamente uno que lo va pasando empieza a quejarse. ¿Vos qué podés decir? Si no estás en mi lugar, no estás en mi lugar. Muchas veces uno habla o da consejo desde la comodidad, desde la holgura económica, desde la comodidad digo, ¿no? Porque tal vez estás descansando bien y uno tiene que estar muchas veces, cuando digo, al frente de la obra, todo el día, todos los días, muchas veces hasta en enfermedad, en el cansancio, en la falta de a veces apoyo económico, pero tiene que estar y tiene que cumplir su ministerio. Así creo que cada uno va pasando ese conflicto, y los chicos también que están en este lugar, porque yo creo que les trae cansancio, yo creo que también quieren tener su intimidad, su comodidad. Entonces en un momento se desalienta, en un momento viene la opresión, y muchas veces vienen esos consoladores, como dice, molestos, que no comprenden o que no lo están pasando, pero sí quieren consolarte, quieren darte una mano a través de la palabra. Entonces ahí viene la irritación, el enojo contra el camino, el enojo contra el Señor. Y digo, no, porque he tenido 3 sueños en esta semana, y en una yo estaba queriendo construir, había como un monumento, un mástil a la bandera, y estaba todo destruido alrededor la base. Y yo iba a construirlo para poner la bandera ahí, y bueno, estaba en construcción, y viene un instrumento y me dice que era mi pecado. Y yo yo decía por dentro, pero si yo estoy construyendo, yo no lo rompí, ¿qué la culpa va a ser mía? Porque me dijo, la culpa es tuya. No, la culpa no es mía, no. Otro lo rompió y yo lo voy a reparar, eso es lo que estoy haciendo. Y me agarró tal enojo que agarré una botella, la encontré pero con el cuello partido, y como no le podía agarrar de la base, la tiré así, no les pude alcanzar a pegar, porque mi intención era pegarle. Pero si hubiera tenido la base del cuello de la botella, le hubiera tirado, le hubiera pegado. Porque me agarró tal ira, tal enojo, de decir, yo quiero construir y la culpa es mía.
Otro lo rompe, la culpa es mía, todo es mío, todo es mío. Entonces me agarró ese enojo contra ese instrumento, contra el Señor, contra todos esos razonamientos, ¿no? Entonces así viene el cansancio, la opresión, las cargas, porque uno muchas veces, hermano, le batalla a Satanás acá y te roba esa luz, te roba esa confianza, te roba esa fe. Entonces empieza a contender, como dice acá la palabra. ¿Tendrán fin las palabras vacías? O como dice la palabra también, palabras huecas sin sabiduría. ¿Cuándo se van a acabar estos consoladores molestos? Claro, me dice, humillate, él no está pasando, esa persona no está pasando, entonces, a ver, ¿qué me puede consolar? Entonces ahí uno se queja, palabras huecas sin sabiduría porque no tienen experiencia. Y como decía y compartía al mediodía, muchas veces uno opina, ¿no?, de la casa ajena, de cómo debe manejarse, y la realidad es que yo no puedo opinar sobre la casa de nadie, puedo opinar sobre la palabra nomás, o dar un consejo por la palabra, pero en realidad yo no sé el fondo bien del asunto. O sea, no puedo decir o no puedo opinar mucho sobre el manejo de un hogar de algún hermano porque no estoy en esa casa. Y lo tomo así. A ver, ¿quién va a conocer mejor a sus hijos? ¿El padre o la madre? La madre, es lógico, porque comparte casi todo el tiempo con sus hijos. Y los varones, la verdad, el marido o el papá, conocen más al compañero de trabajo que a sus hijos, porque comparte más tiempo con el compañero de trabajo. A la casa solamente viene ¿a qué? A dormir, a estar un rato, a cena, se llena la panza y a dormir. La verdad que no lo conoce mucho a sus hijos. Entonces la madre, en este caso, conoce mucho más. ¿Por qué compartía esto? Porque ayer justamente se compartía la palabra cuando se decía que mi mamá en un momento, a lo último, como que estaba muy así, falta de paciencia, muy nerviosa, muchas veces por las cargas, por las pruebas. Y la realidad es que, ¿por qué iba a estar así? Es porque justamente ella está pasando el conflicto y tal vez digo, ¿no?, cuando va a corregir a las personas, parece en forma de enojo, pero como dice la palabra, el pastor conoce a sus ovejas, entonces la sierva conocía también a sus hijos espirituales. Entonces sabía el por qué se lo tenía que decir así. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente las 24 horas con esa persona y sabía sus mañas. Entonces conocía mucho mejor. Entonces vemos que así también, hermano, a uno le pasa que pierde la paciencia, pero tiene que pasar esos conflictos según la palabra, y muchas veces esto ofusca o hace enojar de los consoladores molestos. Pero yo no digo que está malo, que está fuera de la palabra consolar, pero a lo que voy es que uno va pasando la experiencia y el Señor le va enseñando ahí todas las manifestaciones, el enojo, el desacuerdo contra el Señor. Y en un momento, hermano, estaba orando ayer y en un momento me vino como esa visión y estaba orando y de repente hice así y dije, 70 años ya tengo y mi cuerpo está muy cansado, decía, muy cansado, y hace más de 20 años que ya me quedé solo, no tengo a mi mamá y me siento mal, me siento solo y no tengo nada, decía. Y está consumido mi cuerpo, desalentado, sin nada, así estaba, así me sentía. Y después me despierto y recapacito un poquito, pero me trajo tal vacío, tal enojo contra el Señor de la contención, porque digo, no tengo nada después de tanto tiempo. 70 años y mi cuerpo consumido y cansado, y acá, y solo, y abatido, y sin nada. Eso es lo que me preguntaba cuando vi esa visión. Vemos que eso justamente, en esa visión, cómo entra la inyección de Satanás, cómo entra ahí el enemigo para hacerte enojar contra el camino, hacerte enojar contra el Creador, no sabiendo o ignorando que esto es parte del camino, las luchas y las pruebas. Entonces empecé a clamar, decía, no puede ser que yo pueda terminar así. Pero si no hay humillación, es factible. Pero si hay humillación, como dice la palabra del Señor,
El que siembra cosecha. Y dice la palabra también, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice que también el labrador que trabaja tiene fruto de su trabajo. Entonces vemos que la palabra promete una paga, pero muchas veces nos desalentamos, muchas veces nos amargamos y trae mucho enojo, no solamente contra Dios, sino contra las personas, porque a las personas muchas veces la usa Dios para reprenderte, o para exhortarte, o para disciplinarte, o para darte un consejo por la palabra. Pero toma tal irritación, tal enojo, que uno razona, que uno se violenta, que uno se queja contra el camino, y esto es lo que pedía Pablo en un momento. Pedía Pablo cuando decía, 3 veces le he pedido, muchas veces le pedimos que quite ese aguijón, pero le dice no te lo puedo sacar. No es que no le escuchó, no le podía sacar, porque el poder de Dios se perfecciona a través de la lucha, a través de la prueba. Entonces van a venir distintos conflictos para pedirle a Dios, para que se manifieste el poder de Dios, para que pueda destruir esos altares, esos pensamientos de derrota, esas ataduras que tenemos en nuestra mente. Y dice acá la palabra 16:4 dice así de Job, hablando esto, como es la queja del ser humano, es la misma queja que se produjo acá en Job. Dice así la palabra, también yo podría hablar palabras como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar mío, dice, en mi lugar, yo podría hilvanar palabras contra vosotros y sobre vosotros mover mi cabeza. Vemos acá la palabra. Yo también podía hablar. Como cualquiera de ustedes le podía dar el consejo, le podría dar el consejo, el consuelo, si mi alma estuviera en lugar mío. En tu lugar, al revés, si sería la cosa. Pero acá lo que está diciendo Job, ponete en mi lugar lo que me está pasando, porque así actuamos en nuestra queja, en nuestro impulso, en lugar de encomendar nuestra alma para Dios, de decirle, Señor, perdóname, Señor, haceme libre, Señor, porque voy por el mismo camino de fracaso que ya he fracasado en algunas áreas, Señor. Perdóname, Señor, para que no se vuelva a repetir la historia, porque necesito el consuelo de Dios, no el consuelo de hombre. Necesito la salida de Dios, no la salida que me pueda dar el hombre, porque eso se acaba, hermano. Eso se termina en un momento. Dios cierra la puerta o permite, porque el Señor quiere operar, pero necesita la confesión de pecado. Por eso muchas veces clamamos o decimos, nos quejamos como Dios. Si estuviera en lugar mío, así es fácil. Y como decía un hermano, es fácil servir con la heladera llena. Es fácil servir cuando no te pasa nada. El tema es cuando viene la lucha, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los conflictos. Entonces, cualquiera puede hablar, decimos. Cualquiera puede decir humillate. Cualquiera puede decir confesar tu pecado. Arrepentirte, es tu pecado, es tu culpa. Pero ponete en el lugar del otro. Como dice también la palabra, considerándote a ti mismo, dice en Gálatas. Entonces ponete. Muchas veces también, hermano, es verdad que el instrumento que está corrigiendo tiene que tener un poquito más de paciencia y más comprender la situación, porque parece que si no toma la cruz, uno se enoja como instrumento, uno agarra y le quiere gritar y no comprende el dolor del otro, no comprende también lo que está pasando. Entonces quiere sujetar todo por la fuerza, cuando nosotros mismos no nos podemos sujetar, hermano. No podemos sujetar nuestra mente. ¿Qué queremos sujetar? La mente del otro, hermano. Entonces eso también tenemos que entender, la paciencia. La paciencia, tener, como dice la palabra, soportar lo insoportable, al que va siendo rebelde, como tocábamos ayer, al rebelde, al irrespetuoso, como decía también, al que está contra la palabra, al que se opone, al irreverente. Bueno, iba nombrando bastantes pecados de la irreverencia que hablaba eso, de no someterse a Dios. Entonces uno ahí tiene que clamar también al Señor. Señor, perdóname, Señor. Me estás probando la paciencia y hay ira, hay impulso propio, hay cansancio, hay querer abandonar de la obra, hay querer hacer a nuestra manera, sujetar todo a nuestra manera. Es fácil
Sería lindo pegar 2 o 3 gritos y que todo se sujete y que todo cambien de actitud. Pero no es así, hermano. Tiene que hacer un proceso también en esa persona. Entonces, desde ahí, hermano, hablamos que es un camino de paciencia, del confesar el pecado, del pedir perdón. Entonces, ahí va a operar el poder de Dios, cuando hay un corazón arrepentido. Pero mientras tanto, hay queja, como acá le pasó a Job, y dice en el 16:4, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, tampoco. Es verdad, a veces nos quejamos, pero ¿resolvemos algo? ¿Pasa el problema? No. ¿Y cuando no nos quejamos? Tampoco. Entonces decís, bueno, me voy a callar, voy a ser más prudente. Ya no me voy a quejar porque, o si no me van a dar, después empiezan a rebelarme y todo. Pero ponete que no te quejas. ¿Pasa el dolor? Tampoco. Entonces eso es más enojo. ¿Qué hago? ¿Me quejo o no me quejo? Si no me quejo, no resuelvo nada. Y si me quejo, tampoco resuelvo nada. Y empieza esa queja, esa contención. ¿Qué puedo hacer? Estoy clamando a Dios, me estoy entregando las cargas a Dios y no pasa nada. No es que Dios no te escucha, como decíamos ayer. Te escucha, pero no te puede sacar el aguijón. Esos son los conflictos que tenemos que tener, que tenemos que padecer, y como dice, se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo, dice en 1 de Pedro 5:10. En todos los hermanos del mundo vamos padeciendo. Y la vez pasada habíamos tocado, también la semana pasada, que la gente del mundo también tiene conflicto. Lo que pasa es que ellos padecen como malhechor y eso no tiene paga de Dios. Y nosotros, dice, los que padecemos por causa del nombre del Señor, bienaventurados somos. O sea que va a haber una paga del descanso, la salida, y eso tenemos que entender, que el camino del Señor va a tener paga, va a tener ese premio, ese galardón, como le dice la palabra, la liberación de nuestra mente, el descanso de nuestra alma. Y dice acá la palabra 16:7, pero ahora tú me has fatigado y has asolado toda mi compañía. Tú me has fatigado. Me ha fatigado. Entonces, vemos que esa fatiga, ese cansancio del camino, ¿a quién le echamos la culpa cuando estamos cansados? A Dios, porque no nos responde. Decimos que no nos escucha. Parece que estamos nosotros nomás en esa situación, embarcado ahí, encerrado, confinado, dolorido. Y como dice, pero tú me has fatigado, ya estoy cansado de Dios. Siempre pedí perdón, siempre confesar el pecado. Vos también, mira cómo estás, si vos no salís, vos no cambiás, vos sos lo mismo que hace 2, 3 años, 4 años. Vos qué me podés decir, vos hablás de tu comodidad, vos no te falta nada, vos no tenés conflicto de familia, a vos no se te murió tu mamá, entonces empezamos a razonar, empieza a maquinar la cabeza a 1000. Nos enojamos contra el Creador y como dice, has asolado a toda mi compañía. Cuando dice asolado a toda mi compañía, destruiste a toda mi familia. Permitiste la muerte de toda mi familia, porque Job perdió a toda su familia. Entonces así también me sentía como Job. Digo, mi compañía, en el sentido de mi mamá. Mi compañía ahí, mi consuelo, mi protección. Ya estoy solo ahora, como veía en esa visión. 70 años, hace más de 20 años que no la veo a mi mamá. Y mi cuerpo está cansado, muy cansado. Y me puse a calcular lo que me trajo más enojo. Lo que me trajo más enojo es que tienen que pasar tantos años con cansancio, sin nada. Y decía, yo cuando tenga 70, mi hija va a tener 36 solamente. 36. Y dije, ¿es justo Dios? Si yo me muero a los 70, ¿es justo que mi hija se quede sin papá a los 36 años? Entonces, toda una vida por delante, todavía joven, entonces me pongo a razonar contra Dios también. Porque soy hombre, pero le tengo que pedir perdón. Uno escuchará y bueno, es natural, sí, a vos no te pasó, hermano. ¿Qué puede opinar? Entonces yo puedo argumentar también desde mi estado de lo que estoy pasando. Y cada uno de lo que está pasando puede argumentar distintas cosas. Pero esa es la queja que uno tiene, ignorando muchas veces la palabra, pero la queja está, como dice también en Job 33:10. Vamos a ver otra queja de Job.
33:10. Dice así la palabra. He aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Y esto es lo que pensaba de Dios. ¿Me tiene por su enemigo? ¿Qué hago de mal yo si estoy buscando hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué me echa toda la culpa a mí? ¿Por qué no me sale una? ¿Por qué no me respalda mi ministerio? Yo decía. Todos estos conflictos, dice, he aquí, buscó reproches contra mí. Dios busca lo más mínimo en mí. Cualquier falla para agarrarse, para acusarme, para no tener recompensa. Y claro, otros hacen lo que quieren. Viven una vida holgada, pero no les pasa lo que a mí me pasa. A mí me aprieta lo más mínimo y a otros con pecados grosos así, igual está bendecido, santificado, liberado, tiene premios, tiene recompensa. Y empezaba ahí como una lanzadera mi cabeza. Empezaba a matinar, empezaba a enojarme porque argumentaba. Y yo acá, nada, me tiene por su enemigo. Trato de cumplir, pero me tiene por su enemigo. Sin embargo, a otro no le achaca nada. No viene ni la reprensión, seguía así. Va a estar todo ok, está todo tranquilo, vamos por acá, felicitaciones, estás bendecido, claro. Y yo que hago mejor las cosas, sin embargo, nada, porque no quiero la felicitación del hombre, lo que quiero es la bendición de Dios, la liberación de Dios, digo, que ya no me sienta atormentado, que me respalde en algo. Señor, perdóname, Señor, no quiero que se cumpla ese sueño. 70 años llegar y sin nada, y con un cuerpo cansado. Como dijo David, en vano he limpiado mis manos en inocencia. En vano, yo no quiero trabajar en vano. Quiero tener una recompensa, quiero tener una salida, Señor. Perdóname. Entonces tenía que clamar otra vez. Y como vemos acá, 33:11 dice, puso mis pies en el cepo y vigiló toda mi senda. En el cepo, atrapado, sin salida. Y acá dice, vigiló toda mi senda. Guardianes por todos lados los que me vigilan. En el sentido de vigilancia es que no tengo salida. Guardianes de acá, guardianes de allá. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo libertar, Señor? No me da una oportunidad para salir de todas mis frustraciones, de todos mis enojos. Y creo que hay muchos hermanos que se deben sentir así también. Creo que hay muchos que contienden contra el Señor. Y vemos que también en Salmos 69:3, este es el último que voy a leer de queja, 69:3, dice así la palabra, Salmos 69:3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Vemos acá la palabra. Estoy cansado de gritar, cansado de clamar, cansado de cumplir con lo que me pide, con declarar mi pecado. Pido perdón tanto tiempo, como dice acá, esperando a mi Dios. Han desfallecido mis ojos, han desfallecido mi alma, ha desfallecido mi fe, se ha desalentado, dice acá la palabra, al punto de quejarse. ¿Para qué tanto pedir perdón? ¿Para qué tanto cumplir con la palabra de Dios? ¿Para qué tanto cumplir el ministerio? Si acá no estoy recibiendo nada. Mi alma está atormentada. Me siento solo. Me siento olvidado por Dios. Esto creo que a cada uno, creo que tenemos un conflicto así. Y entonces, esto es lo que le pasaba a David y lo que también nos puede pasar a nosotros. Y nos pasa a nosotros la queja, ¿no? Y como dice 69:4, se han aumentado más que el cabello de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Los que me aborrecen sin causa. O sea, sin causa, sin que yo le busque, o sin que yo busque el problema, sin que yo busque el pecado. Y eso produce enojo en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero cumplir, quiero complacer la voluntad de Dios, quiero hacer la obra de Dios, quiero servirle a Dios, quiero hacer lo correcto, pero me va peor. Me va peor. Entonces están todas las quejas ahí que, como decía David, vuelvo a repetir en el Salmo 63, en vano. Verdaderamente los impíos, sin hacer esfuerzo, logran riquezas. Logran riquezas. Logran riquezas en el sentido de que no les pasa nada. Eso es lo que razonaba David.
He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Siempre castigo, siempre dolor. Todas las mañanas es lo mismo, ya estoy cansado. Tengo 50 años, ya estoy cansado. Mi cuerpo se siente muy achacado. Como me veía en 50 años, mi cuerpo se siente de 70. Porque ya hasta me duele caminar. Y digo, me duele todo esto. ¿Qué va a esperar más adelante? Yo ya no puedo seguir así. No puedo seguir así. Entonces, vemos que estas quejas son las que se producen en nosotros. Y como dice 73:16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando tomó en mi mente. Duro trabajo. Duro trabajo. ¿Por qué? Porque uno razona. No puede ser esto. Yo estoy sirviendo a Dios. No tengo que estar así. Me nombra... Un hermano me dijo, sí, el pastor de acá, lo conozco, muy buena persona. Sí, yo lo conozco, cuando era chiquito me fui a su iglesia. Sí, hace 2 meses se fue a Venezuela y bueno, después estaba viajando al otro lado. Y digo, qué fácil que es la vida, ¿no? Qué fácil que es la vida, digo, no. Y yo no pretendo tanto, dije. Solamente lo que pretendía es estar tranquilo en la parte económica, para que me enfoque sobre la palabra, sobre otros temas. Qué fácil que le había. ¿Por qué, Señor? Entonces, de ahí razonaba cómo me lucha con ese aguijón, cómo me lucha con eso Satanás para eliminarme, para traerme razonamiento, para traerme queja, pero como dice, hasta que entrando al santuario, comprendí el fin de ello. Comprendí el fin, entrando al santuario. Bueno, el fin de los impíos, en este caso, que nosotros nunca lo tenemos en cuenta, parece que es todo maravilloso, pero después tienen su fin, tienen su consecuencia. El pecado es así, trae sufrimiento, trae dolor, y de eso nos quiere libertar el Señor. Y bueno, en Éxodo, como decía hoy, Éxodo capítulo 17, verso 16, Éxodo, capítulo 17, verso 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. De generación en generación. Y vemos que así es la condición del camino del Señor. Amalek, la carne, lucha contra el espíritu, pero de generación en generación. Todo el tiempo va a luchar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque se levantó contra el trono de Jehová. ¿Cuál es el trono de Jehová? Es nuestra mente. Es nuestro pensamiento el trono. Vemos esto que lo dice en Hebreo 3:6. Hebreo 3:6 dice, la cual casa somos nosotros. Nuestro pensamiento, hermano. Acá lucha Satanás para hacerte desistir. Para que te tome bloqueo en la palabra, para que te tome desinterés, para desalentarte, para tomarte las cosas que te agradan a vos. Las cosas que te agradan, tentaciones de la carne, pensamientos vanos que no te traen edificación, que sabes que en contra tuya, hermano, en contra tuya, el que es muy codicioso, el que le gusta mucho el dinero, lo material, piensa todo el día y sabe que es para tu destrucción, pero sin embargo, pensás. Sin embargo, te toma la mente. El que es vicioso quiere la droga, sabe que en contra de su vida, es para su muerte, vamos a decirlo. Pero piensa en eso, le lleva cautiva la mente. Por eso hay batalla en los pensamientos de Satanás. Lo dice también en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahí batalla. Este es el combate de nuestra mente. Y estos conflictos nos traen, hermano, para desalentarnos, para traernos opresión. Perdemos el interés, el enfoque y vamos como buey, ¿a dónde? Al degolladero, a la muerte. Como el ave que se apresura a la red sin saber que es contra su propia vida. Corre para adelante del pecado. Atropella su conciencia. No pide perdón. No confiesa, no hay un corazón arrepentido y por lo tanto va hacia su muerte. Como el necio dice, a las prisiones para ser castigado. Va a las prisiones para ser castigado, dice.
Entonces, así también la condición de uno, hermano, que no pide perdón, que no confiesa, sabe que le esperan los males, pero va lo mismo. Yo me acuerdo, hermano, mi primo cuando vino recién de Paraguay era bien rebelde, y mi mamá le decía, vos tenés que portarte bien, vos tenés que ir a la palabra, y era rebelde, y mi mamá era mano fácil, digamos, sacaba el cable trenzado y empezaba los latigazos ahí. Y me acuerdo, mi primo era tan rebelde que estaba en pantalón corto y mi mamá le daba cablazo, iba subiendo la escalera pero no decía nada. Iba castigado y todo, cablazo en las piernas, pero no decía ni una queja, lo caprichoso que era. Y así muchas veces, hermano, contra la voluntad de Dios somos de la misma manera. No decimos nada, vamos para adelante, vamos haciendo azotados, pero nos quedamos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, y recibimos muchos azotes. Y vemos que dice acá también la palabra, Deuteronomio 7:21, Deuteronomio 7:21, dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Jehová tu Dios está en medio de ti. No desmayes. La presencia del Señor está contigo, no te desalientes. Eso te está diciendo. Mientras estás escuchando la palabra, mientras estás clamando, como tocamos a principio de semana, o no, la semana pasada, habíamos tocado que el Señor va en la barca, pero la tormenta está. Y no quiere decir que no esté la presencia del Señor navegando con nosotros. Está Él, pero no puede impedir las tormentas. Las tormentas van a estar, porque eso es lo que justamente nos va a hacer crecer en la confianza del Señor. Nos va a llevar esa lucha, ese conflicto al clamor del Señor. Sálvame o sálvanos, que perecemos, Señor. Ten cuidado de nosotros, porque ahí justamente ese miedo, ese temor, ese aguijón es lo que te va a llevar a clamar al Señor. Y como dice acá la palabra, 7:22, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Poco a poco. Poco a poco. Por eso no se acaban. Por eso parece que es siempre lo mismo. Parece que siempre estamos luchados. Pasa, dice, como lo dice la palabra, leve tribulación momentánea. Un momento estamos bien, un momento estamos mal. Un momento estamos bien cuando nos humillamos y otro momento estamos mal cuando vienen los conflictos. Pero ahí está operando el poder de Dios. Leve tribulación momentánea porque pasa. Y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se perfecciona el poder del Señor. La confianza del Señor, porque vamos pasando experiencia. A través de clamar, y como dice acá la palabra, poco a poco lo destruiré. Porque es conforme a la medida de nuestra fe. Es conforme a lo que podemos batallar. Entonces, de a poquito, lo tomamos como un trabajo. Hay trabajos que llevan tiempo, no se completan en un día. Entonces poco a poco vas terminando el trabajo. No lo puedes hacer porque no te alcanza el tiempo, porque no es tu capacidad. Entonces poco a poco lo vas haciendo. La destruiré estas naciones, dice, que están delante de ti. Mucho más fuerte. Entonces es poco a poco el proceso. ¿Y por qué dice? Para que la fiera del campo no se mienta contra ti. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tengamos en cuenta que está hablando en lo natural acá. Desfallece o muere todo un ejército y las fieras del campo son las que iban a comer la carroña, iban a comer la carne de esos restos de personas muertas. Entonces se van a aumentar las fieras del campo. Pero así también yo sacaba el ejemplo, que si lo matás todo de una, no vas a poder, porque no van a dar tu fuerza, porque se va a aumentar peor enemigo contra ti, no vas a poder soportar. Lo dice esto en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Vemos lo que dice acá. 1 Corintios 10:13. Dice así la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. Vemos acá la palabra, juntamente con la tentación, da la salida. Y no hay ninguna tentación que no sea humana. Y muchas veces decimos, es sobrenatural. Nos pasa esto a mí nomás, no. A toda la humanidad le va pasando. Van aconteciendo los males a toda la humanidad. Entonces lo que le pasa, te pasa a vos, le pasa a otro y le pasa a otro. Con distintas maneras de las manifestaciones. Pero tiene conflicto. Tiene conflicto porque tiene que ser probado el Hijo de Dios. Dice la palabra en 1 Pedro 1:6. Para que probada vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea hallada en alabanza. Entonces te prueba, aunque probada por fuego. Y ese fuego no te gusta, porque el fuego duele. El fuego trae dolor. Entonces significa ese dolor para nuestra alma, nuestro pensamiento. Y eso es lo que no queremos evitar. Pero si uno no pasa los conflictos, vamos a decirlo así. Cuando crías una criatura, a la criatura le enseña a trabajar y un montón de cosas. Y va diciendo, bueno, va madurando, va creciendo. Y hay otra criatura. La criatura es que es un nenito de mamá. Le hace la leche, nunca una herramienta, nunca un trabajo. Descansar, dormirlo, taparle, nunca un esfuerzo. ¿Quién va a tener más madurez? ¿Quién va a estar más preparado para la vida? ¿Quién va a tener una mente más equilibrada? Y lógicamente, el que pasó por ese proceso de la educación, del trabajo, de la formación, de la disciplina. En cambio, el nenito de mamá, ¿qué va a hacer? Un caprichoso. Le sirve mamá la leche hasta 18 o 20 años, hay la lechita para el nene. Nene, le dice. Nene, pues ya tiene la barba así, hermano. Nunca una herramienta, nunca nada. Entonces, esa persona no va a servir lógicamente, no va a estar maduro. Entonces, justamente, nosotros necesitamos ser disciplinados a partir de la lucha y a partir de las pruebas. ¿Amén? Entonces, vemos que justamente esto es lo que nos va a dar estatura espiritual. Pero si no hay lucha, no hay conflicto, es imposible que el Señor haga el proceso. Que se forme la madurez espiritual, el crecimiento espiritual en nuestra mente. Y cuando dice acá la palabra, si no quedará juntamente con la tentación la salida, esto quiero destacar. ¿Cómo nos da la salida? Por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, luchas, pruebas, vimos en esta semana que la ley solamente muestra el pecado en que nos salva. Muestra el pecado, pero a través de eso es el ayo, es el encargado que nos lleva al camino de Cristo. O sea, por la ley veo mi pecado, pero no la salida. Y la salida o el perdón de pecado lo veo a través del sacrificio de Cristo. Y nos lleva justamente a clamar a Cristo. Y esto es lo que muestra, dice, juntamente con la tentación, con el pecado, con la manifestación, está la salida. Y la salida está en la cruz. Para que podamos soportar, para que podamos salir, para que podamos superar la prueba. Y ahí es cuando nos lleva al clamor, al pedir perdón. Señor, perdóname, porque solamente veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Que se rebela y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios porque ahí tengo una salida. Porque el pecado solamente me muestra, la ley me muestra el pecado, me muestra mi naturaleza, pero vos me estás mostrando la salida. Hay una salida en el sacrificio, hay una salida en el perdón, hay una salida en la cruz. Y yo para eso tengo que confesar mi pecado para que me haga libre y para que reciba el perdón de pecado. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, dice así la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea, batalla, entrar en la guerra, entrar en el conflicto espiritual contra Satanás.
Y acá está. Eso que desalienta, que quiere robar nuestra fe, por eso dice la batalla de la fe. Porque cuando vienen los males, se desalienta tu alma. Pierde la fe. Entonces necesitamos ganar la fe. Por eso dice la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y cuando dice echa mano, ¿qué está diciendo? Echa mano a la vida eterna. Aferrate a la vida eterna. ¿Y la vida eterna cuál es? ¿No dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida? La vida se halla en Él, la vida eterna se halla en Él. Entonces, vemos, por creer en su sacrificio, nos libera de la muerte espiritual y nos lleva a la liberación de nuestra alma, para sentirnos mejor, para sentir la paz, y a eso es lo que Dios nos llamó, a la salvación, a la liberación. Entonces, vemos acá que nos lleva también a Primera de Timoteo, como le dice en ese versículo que estamos leyendo, la cual profesaste, hiciste profesión, la cual confesaste delante de muchas personas. Confesaste, predicaste, hablaste, pero hoy te toca a vos pasar la prueba. Entonces, echa mano, tomá de ese sacrificio, pedí perdón, confesá tus pecados, cree en el camino de Jesucristo, que ahí está la vida, ahí está la liberación de ese espíritu de muerte, de desaliento, de desmayo espiritual. Dice en Primera de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, pelea por ella. Dice, las profecías que se hicieron en cuanto a ti. ¿Cuántas profecías podemos tener? Profecías sobre mí, sobre vos. El Señor te quiere bendecir de esto. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere que lleve la palabra. Quiere que liberte a tu familia, a tus amigos. Te quiere usar el Señor. ¿Cuántas profecías? ¿Cuántas visiones, hermano? ¿Cuántas promesas sin cumplir? Bueno, el Señor las quiere cumplir. Y dice acá la palabra, que milites por ellas, que pelee para que se cumpla la visión, para que se cumpla el encargo, para que se cumpla el ministerio que te está encargando, hermano. Ese instrumento que quiero hacer de tu vida. Entonces pelea para que se cumpla esa visión. Y acá vamos a batallar, porque Satanás quiere robar ese cumplimiento de esa visión. Quiere robar nuestra bendición. No quiere que se cumpla de ningún modo. Y creo que promesas acá. Tenemos todo. Uno de una manera, con su marido, con su mujer, con su familia, con sus hijos, primos, madre, tío, abuelo. Cada uno tiene una promesa en sí. Pero Dios eso lo quiere cumplir. Y Satanás lo quiere impedir. Por eso dice, pelea, milita. Le dice, pelea, batalla. Y dice acá la palabra 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. La fe en la palabra de la cruz. La fe en el perdón. La fe en el sacrificio. Mantener la fe. Y como dice, la buena conciencia. Limpia tu alma. Pedí perdón. Confesá tu pecado para que el Señor pueda cumplir la promesa que hay en vos. Y para eso tenés que batallar. Tenés que batallar. No es simplemente siento, escucho y espero la promesa del Señor que se cumpla algún día, y si no se cumplió, Dios es mentiroso. Batallar. Y vemos acá la palabra. También cuando entró Josué a tierra prometida, le dice, andá, conquistá la tierra, pero tenés que batallar. Estaban los gigantes, los hijos de Aná, vemos los hijos de los anaseos, y tenían que batallar, y tenían que desposeerlo para poseer ellos la tierra prometida, porque ellos de ninguna manera a los gigantes se la iban a entregar así nomás. Los enemigos no se la iban a entregar. Entonces, esto tenemos que entender, que para que se cumpla la promesa hay que pelear, hay que batallar, hay que humillarse, hay que tomar la cruz, hay que confesar el pecado. Y dice también en 1 Corintios 9:26, 1 Corintios 9:26, así que dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. A ver, no como a la aventura, hay un premio, hermano.
una meta, una recompensa que quiere dar el Señor. Entonces, si vamos a correr, es porque hay una meta. Si estamos corriendo, hay un premio. Y dice, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Entonces, ¿cuándo lo golpeo a mi enemigo? Cuando lo veo, cuando lo discierno. Entonces, como sentimos, palpamos al enemigo en nuestra mente, con desaliento, con tristeza, entonces esa es la mejor forma para humillarse, para pedir perdón. Por eso te entrega la lucha, para que lo sientas. Entonces eso te lleva al clamor. Entonces cuando discernís tu pecado, le pedís perdón y ahí lo va golpeando el enemigo, se va debilitando. A través de la oración, de la confesión de pecado, se va debilitando esa mente pecaminosa, esa mente que te quiere arrastrar fuera del camino, que te quiere impedir que tengas las promesas, que si vas a ser pastor, no, el vicio te gobierna la mente y te arrastra. No, ahí en la oración se va debilitando, va menguando esa carnalidad y le va golpeando, va discerniendo, este es mi pecado, enfermedad mía es esta, como dijo David. Entonces va confesando uno, entonces se va debilitando y va golpeando, y cada golpe de pedir perdón se va debilitando ese pecado, va menguando, va tomando nuestra mente la fortaleza, la paz, el gozo, la liberación, y ahí es que se va cumpliendo la promesa de a poco. Poco a poco lo va a destruir, y como dice 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué golpeo mi cuerpo? Porque el enemigo está dentro mío, está en mi mente. Entonces estoy golpeando, no es contra carne y sangre, es contra mi mente ahí, contra lo que siento. Y como dice en Romanos 7:21, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿A dónde está? Está en mí. Porque es verdad, yo quiero hacer el bien, quiero cambiar, pretendo al menos. Pero el mal está en mí. Hay algo que se revela. Hay algo que se revela. Entonces yo quiero ser hombre de Dios. Yo quiero predicar la verdad. Yo quiero sentir el poder del Señor. Yo quiero que la gente se liberte a través de lo que le predico. Pero hay otra ley que me lleva cautivo, que me hace perder el tiempo, que me hace razonar la palabra, que no puedo confesar porque quisiera orar, pero ¿por qué no puedo orar? La dureza que pone, la incredulidad, el razonamiento que pone Satanás, el sueño, el cansancio, la opresión, la carga, el desacuerdo. Dice acá la palabra en Mateo, ahora le digo el capítulo 26:41. Mateo 26:41. Dice así la palabra. Mateo 26:41. Dice así la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. Es débil. Y vemos acá en esta instancia que Jesús pidió que oraran a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní. Ya venía la hora de la crucifixión del Señor, estaba en conflicto, estaba en lucha, entonces pedí que le ayuden en oración. Pero ellos se durmieron. Por eso le dice esto: velad y orad, estén despiertos, oren, le dice, para que no entren en tentación, para que no les tome el pecado, el desaliento, la incredulidad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No duerman, oren, no duerman espiritualmente, oren, le está diciendo. Porque dormimos espiritualmente, no nos damos cuenta. Y el dormir espiritualmente representa el divague mental, el no poder estar en comunión, dureza, falta de quebrantamiento. Entonces duerme, no está atento, no se da cuenta, no discierne el pecado. Y la palabra dice en Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos. Está en la misma condición de los impíos. Despiértate y te alumbrará Cristo, dice. Te alumbrará Cristo. Entonces te va a hacer discernir por la palabra. Pero es hora que despertemos. Ya no durmamos como los demás, dice la palabra. Ya no durmamos porque ya se hace de día. Ya está la oportunidad. Ya está el tiempo de la cruz. Ya está el tiempo de su reino. Entonces vemos acá la palabra. Es hora de despertarnos. Es hora de pedir perdón. El Señor llama a nuestra puerta. Despiértate, amada mía, esposa mía. Despiértate.
No pongamos excusa, hermano. No perdamos la oportunidad, porque como se le pasó la oportunidad a esta amada, así también puede pasar de nosotros, hermano. Hoy tenemos la palabra, el Señor nos llama al arrepentimiento, que pidamos perdón para que se cumplan las promesas en nosotros. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación, dice la palabra. Hoy es la oportunidad. Y como dice acá la palabra, Efesios 6:13, con esto terminamos. Efesios 6:13 dice así la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la lucha, en el día de la prueba, y habiendo acabado todo, que estemos firmes. Habiendo terminado la batalla, que nos encuentre firme, no destruido, no muerto, no habiendo acabado la batalla, que vos seas muerto en lugar de el pecado, en lugar de Satanás, en lugar de tu enemigo. Dice, tomad toda la armadura. Y las armaduras que nos da el Señor son los frutos espirituales de protección en nuestra mente. Pero esto viene por la palabra que nos da conocimiento y por la oración que produce ahí la confesión de pecado para arrepentimiento. Entonces nos mantiene en el camino. Entonces esto es tomar toda la armadura de Dios. Perdóname, Señor, porque Satanás quiere poner sus armaduras, sus maneras propias, como le quisieron poner a David, pero dice, esto yo nunca lo practiqué. No es fácil, no va conmigo, porque la fortaleza, el perdón, la liberación y la victoria proviene de Jehová. Esto tenemos que entender para que el Señor haga la obra de nosotros, para que confesemos nuestro pecado y se cumplan las profecías en cuanto a nosotros. Todo el plan de Dios para que seamos hombres y mujeres bendecidas. Amén. Que el Señor bendiga.